Seguimos con más información en la pantalla de Canal E y comenzamos un nuevo segmento informativo y en este caso tenemos que hablar de la inflación porque hace instantes se dieron a conocer los resultados del mes de octubre. 2,7% fue la inflación registrada y acumuló 193% en los últimos 12 meses. Para analizar los factores que llevaron a este número vamos a recibirlo a Carlos Burgueño. Él es economista. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por llamarnos, gracias por recibirnos otra vez. Gracias a vos por estar del otro lado. Bueno, Carlos, ¿era un número que se esperaba para este mes de octubre, la inflación, que un número que se viene mirando muy de cerca, ¿no? A ver, fue incluso un poquito menor a lo que se esperaba, ¿no? Hasta ayer estábamos especulando, son décimas de diferencia, pero entre un 2,8, incluso un 3%, un probable 3%, y finalmente fue 2,7, que de todos los porcentajes que estaban en análisis en el mercado fue el menor, ¿no? Otra vez, lo que decimos siempre, así como cuando da 25% lo tomábamos como válido, cuando venía para atrás la inflación lo tomábamos como válido, ahora que viene para abajo también, ¿no? No vamos a discutir, porque tampoco tenemos elementos para hacerlo, el índice de inflación correspondiente a octubre del 2024. Este 2,7% es entonces el menor índice desde abril del 2024, ¿no? Obviamente Sí. con el gobierno de Alberto Fernández, con Martín Guzmán, cuando había dado 2,5%, que es el menor dato de los últimos tiempos. Y menciono esto porque, ojo que en algún momento de su historia, el gobierno de Alberto Fernández había logrado una inflación baja, incluso hasta acá más baja que la de Javier Milei, ¿no? Después todo empezó a descontrolarse, inmediatamente después, estamos hablando de abril del 2024, del 2021, recordemos que ese mes había empezado o empezó la pelea entre Martín Guzmán y el kirchnerismo por el tema tarifas, y después todo se desmadró. Pero hago esta historia, menciono esto para también decir que, ojo, que el dato de octubre del 2024 es bajo, pero llegó a ser bajo también en el gobierno de Alberto Fernández, un gobierno que terminó con una inflación del 12,8%. Esto es para, ojo, no nos durmamos en los laureles, ni pensemos que la inflación ya está vencida, porque no es así. No, y hace poquito tiempo, abril del 2021, se había registrado una inflación en baja. Ahora, Sí. es una buena noticia el 2,7%, es una muy buena noticia, y comparémosla con el dato de octubre del 2023, octubre del año pasado, cuando la inflación había sido de 8,3%. Estamos a menos de la mitad, ¿no?, de lo que había de inflación hace un año. Ojalá que este dato sirva como base y lo tome también la oposición para estudiar, bueno, si nosotros somos gobierno, tenemos que hacer las cosas tan bien como para que nuestro dato de inflación sea aún menor a este de Javier Milei. En todo caso, la hipótesis de trabajo tiene que ser: yo voy a tener una inflación menor a la de Javier Milei y sin el sacrificio que implicó llegar a este dato inflacionario de octubre del 2024 de Javier Milei. Carlos, los números que se dieron a conocer tienen que ver con precios regulados, alimentos, y también esto trae a colación algunas medidas que estuvo tomando el gobierno. A ver, te hago al revés el análisis y después vamos a lo de los precios regulados, ¿no? Y acá tenemos el desagregado sectorial de la inflación, ¿no? Fíjate que lo que menos subió, 1,2%, fue el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas. Y esto tiene que ver con dos cuestiones. La primera, la recesión o la caída en la actividad económica, y una recuperación evidentemente leve o tenue que está teniendo el consumo. Esto Sí. lo vemos también en la recaudación del IVA de octubre, que creo que analizábamos aquí en Canal E hace una semana o 2 semanas, ¿no? Pero también tiene que ver el 1,2% de suba de los precios
de los alimentos y bebidas tiene que ver con un mercado ya muy desregulado, con mucha oferta, porque también acá están jugando alimentos importados, y también lo que decíamos del poder adquisitivo. Entonces acá tenés un mercado muy desregulado, con oferta y donde los precios no suben, ¿no? Ahora vamos al otro lado del análisis sectorial, al 5,4% en vivienda, gas, agua, electricidad y combustibles, donde tenés rubros absolutamente regulados, donde el gobierno liberó un poquito la soga en las tarifas de los servicios públicos y en combustibles. Recordemos que combustibles el mes pasado no tuvieron incrementos, incluso bajaron un 2%, y sin embargo el rubro subió 5,4%. ¿A qué voy? ¿Por qué me detengo aquí? Porque el gobierno, cuando libera un poquito la soga en el análisis sectorial, ¿no? En los precios, por ejemplo, en las tarifas de luz y de gas, Sí. la inflación se dispara. Y se dispara más que el índice general. Fíjate, 5,4 contra 2,7. Con lo cual, esto te da la conclusión de que la inflación está lejos de estar dominada. Falta mucho para decir vencimos la inflación. Porque cada vez que tocas un poco tarifas, el rubro tarifas se dispara, como decíamos antes, Claro. y te lleva por lo menos de este 2,7% de inflación, un punto o un punto y medio es por esto, por las tarifas de los servicios públicos, ¿no? Y otra cuestión, 4,4% de aumento en las prendas de vestir y calzado y 4,3% de aumento en restaurantes y hoteles. Bueno, acá esto es más para un psicólogo que para un analista, o como para un periodista, que es lo que soy yo. ¿Cómo puede ser que en un momento donde no se venden prendas de vestir, no se vende calzado, la gente va muy poco a restaurantes y mucho menos hoteles, los precios aumentan más que el índice general? ¿No? Esto es, insisto, para una cuestión muy analítica, que hay rubros que la verdad es imposible de hacer un análisis profesional como el de los textiles. Claro. ¿No? Y una gran pregunta que nos tenemos que hacer: ¿qué hacemos en la Argentina con el precio de los textiles, con los productos textiles? ¿No? Liberamos los precios, liberamos la frontera, porque la verdad es un problema el tema de los textiles, lo seguimos protegiendo. ¿Qué hacemos? ¿No? Y también el tema de los restaurantes y los hoteles, ¿no? ¿Dónde está el problema en la gastronomía y en la hotelería, donde no están en un momento expansivo, ni mucho menos, pero están aumentando los precios? Bueno, ahora estamos en las puertas de las vacaciones también, ¿no? Algunas familias ya comienzan a planificar. Eso también podría dar un pequeño rebote en la inflación, y también tarifas que todavía no se actualizaron. Bueno, con respecto a las tarifas, acá hay que ver qué hace el gobierno, Claro. si continúa con la aceleración de la eliminación de los subsidios y consecuentemente las tarifas, si reduce el incremento a las tarifas de inflación, o sea, el mes que viene aumentar un 2,7%, un 3%, un 2,5% y no más que eso, o si congela nuevamente tarifas. Cosa que puede pasar, no sé si en noviembre, pero sí en diciembre, porque diciembre es un mes inflacionario. Claro. Diciembre es un mes donde aumenta la inflación, por cuestiones de consumo, ¿no? Quieras o no, diciembre es un mes donde se acelera la demanda de alimentos, bebidas, etcétera, por las fiestas, por el fin de año. Y también empieza a haber un incremento por el factor turismo, Claro. ¿no? Por el turismo. Bueno, hay que ver si el gobierno no toma alguna medida, mira la palabra que voy a utilizar con este gobierno, una medida algo intervencionista. Se verá, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero podría ser que congele un poco las tarifas.
Sí, el aumento de las tarifas. sí, Carlos, entonces el crawling peg del 2% no lo va a modificar. Algunos analistas decían que si la inflación se seguía desacelerando podría llegar a haber una modificación. Bueno, yo no creo que sea en este 2024, ¿no? Ujú. Primero porque, bueno, puede ser que en noviembre tengas una inflación similar a este 2,7, puede ser un 2,5. Yo creo que este mes aumentaron los combustibles, eso te complica. El mes pasado, fíjate que tenés un aumento en el rubro combustibles con naftas para abajo. Yo creo que este mes, noviembre, también hubo un aumento de las tarifas. Yo no creo que sea un mes de inflación tranquila, tampoco para arriba, con lo Claro. cual vas a tener un 2,5, 2,7. Ahora, definitivamente diciembre no lo va a ser. Ujú. ¿No? Yo creo que diciembre tenemos que esperar un incremento cercano entre el 2,5 y 3, con lo cual no tiene sentido tocar el clouding peg. Creo que más bien es una cuestión para el año que viene, ¿no? Donde si se sigue desacelerando la inflación y tenés una inflación menor al 2%, hay alguno con que especula que podés tocar el crawling peg para Claro. que haya una menor presión inflacionaria por ese lado. Ujú. Si me preguntás a mí, yo no lo recomendaría. Yo preferiría que haya una devaluación que continúe en este 2% con equilibrio o superávit fiscal y con superávit comercial, y que haya una mejora en la competitividad por ese lado. O sea, que vos tengas una inflación del 1, 1,5 mensual y una devaluación del 2% mensual, y que tengas una recuperación del crowning peg mensual del 0,5 o un poquito más por mes, ¿no? Pero bueno, es lo que yo recomendaría y otros analistas también vienen recomendando, ¿no? Ujú. Pero de todas maneras, esta es una discusión, creo que se aceleró en el tiempo. Es una discusión para el primer trimestre del año que viene. Se verá. Sí, No bueno, creo que sea lo que se registrará ahora en estos 3 meses que quedan del año, otras de este de las 2024. discusiones que también se mantienen en el tiempo, Carlos, es el tema de la salida del cepo. Justamente hoy el ministro de Economía en Fundación Fiel se refirió al mismo, dijo que en algún momento del año próximo se podría llegar a levantar. ¿Crees que esto se puede llegar a dar en algún momento? A ver, lo que yo creo que se puede dar es una liberación paulatina Ujú. y dependiendo de lo que se negocie con el Fondo Monetario Internacional, de algunos cepos, porque no hay un cepo, hay Claro. 4 o 5 cepos, ¿no? El primer cepo que se va a normalizar de acá a fin de año es el de los importadores. Después habrá una liberación del cepo para los que vengan a invertir, sobre todo por el RIGI, ¿no? Por la aplicación del RIGI. El tercer cepo es el de las empresas que ganan dinero en la Argentina y quieren que esos dólares girarlos a sus países de origen. Ujú. Yo creo que ese cepo va a ser algo tardío, pero un cepo que se va a liberar en el 2026, perdón, 2025, en el primer semestre del 2025. Lo que creo que va a demandar mucho tiempo es el cepo para la gente, ¿no? Para que la gente compre dólares a 1.100 pesos, no a 1.000 pesos al precio de hoy. Yo creo que la gente, cuando vaya a comprar dólares a un banco el año que viene, va a seguir pagando una especie de impuesto país, ¿no? Claro. A 1.600 pesos precio de hoy. No creo que haya margen para liberar el cepo para que el público vaya y compre dólares, ¿no? Porque además no tiene sentido, porque en todo caso la gente puede comprar dólares al MEP a 1.100 o al Blue a 1.200, estoy redondeando, ¿no? Menos de Ujú. 1.200. Pero yo creo que tampoco tiene sentido liberar el cepo para compra de dólares y arriesgar al Banco Central, las reservas del Banco Central, que por otro lado no son tan importantes, aunque estén creciendo, con una apertura del cepo. Yo creo que ese cepo no se libera el año que viene y creo que vas a tener que esperar a bien entrado el 2025, segundo semestre, para pensar en ese cepo, ¿no? Perfecto, Después, si Carlos. hay todo este análisis, si hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional te da 10.000 millones de dólares, eso no lo sé, hoy no se sabe, hoy está Ujú. lejos,
y eso podría cambiar la historia, ¿no? Como dice Milei, hay dos posibilidades, con plata o sin plata. Sigamos analizando sin plata. Tal cual, hay que ver lo que Con pasa, plata, sobre después todo se verá. también teniendo en cuenta que hay un cambio de gobierno, ¿no? En Estados Unidos, me refiero. Asume el 20 de enero, Así falta es. todavía. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por este análisis.